Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo tiempos proféticos, como estamos diciendo, de la palabra de Dios. Por eso es importante que todos nos acerquemos al Señor y que todos oremos al Señor para que muchas más personas puedan ser salvos, puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque estamos viviendo tiempo profético, tiempo límites, que en cualquier momento Dios puede levantar a su iglesia. Y sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, esperamos nosotros al Señor Jesucristo, que Él va a venir a rescatar a su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero por todos los acontecimientos nos están indicando que cada vez estamos más cerca. Por lo tanto, para mí es un gozo, por eso compartir la palabra de Dios en este tiempo de gracia que el Señor nos concede, de llegar a vuestra vida, a vuestros hogares, con la maravillosa palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Maravilloso es nuestro Dios, y su palabra permanece para siempre. Y estamos compartiendo la iglesia que se va, la iglesia que será arrebatada. Es la iglesia gloriosa, es la iglesia que es santa y sin mancha, que el Señor mismo está preparando en este tiempo a todos aquellos que serán parte de este evento maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento. El Señor está preparando, porque son todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos nacido de nuevo y que estamos dispuestos a recibir las instrucciones del Señor. Todos estamos por eso atentos a recibir las correcciones, todo lo que sea necesario para estar preparados cuando el Señor venga a buscarnos. Será motivo de gran gozo para todos los cristianos. Qué maravilla es el Señor maravilloso. Por eso estamos compartiendo la iglesia que se va. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, estamos hablando de la iglesia de la Odisea, lo que el Señor dice, sus condiciones, y por supuesto que la iglesia en esas condiciones no puede ser arrebatada. Una iglesia que dice desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Así que esta iglesia en esas condiciones, pero el Señor también da los instrumentos para que la iglesia pueda estar preparada para irse. Dice que, y te aconsejo que de mí compre oro, dice, refinado en fuego, para que sea rico, y ropa blanca para vestirte, y colirio para tus ojos para que pueda ver. Porque dice la Señora, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, que no se descubra tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es el consejo de Dios a la iglesia. Podemos decir que la iglesia que se va es la iglesia que es corregida por el Señor, la iglesia que es instruida por el Señor, la iglesia que acepta la corrección del Señor, la iglesia que es flexible al trato de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Por eso tenemos que decir que el Señor en este tiempo está disciplinando a su iglesia a través de todas las circunstancias. Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos
aquí en este mundo para presentarnos delante de Él correctamente, santo y sin mancha. No tiene que corregir, es necesario. Y vamos a ver lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. En Proverbio, por ejemplo, las enseñanzas de la palabra de Dios tiene vigencia. El mundo cambia, el hombre cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Tampoco Dios cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, su palabra es eterna. Por lo tanto, yo debo ajustarme a la palabra maravillosa del Señor. Proverbio 23, del verso 13, dice la palabra del Señor para que veamos la importancia que es. Dice, no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Está hablando de la corrección, cosa que vemos que se ha perdido en estos tiempos. Los padres no son los padres de antes que disciplinaban a los hijos de verdad, que los hijos obedecían, se sujetaban a sus padres obedeciéndolo. Ahora la nueva psicología es que no se le puede decir nada a los niños, no se le puede reprender, no se le puede disciplinar, no se le puede corregir. Es un caos. Al contrario, los hijos ahora son los que mandan a sus padres. Es algo terrible y eso trae consecuencias. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y eso podemos ver también en los colegios. Antes, lo que la maestra decía e instruía a sus hijos y le ponía la nota que merecían, los padres corregían a sus hijos para que mejoraran y se esforzaran para mejorar, para que puedan sacar buenas notas. Ahora, si sacan mala nota, inclusive los hijos van con sus padres a reprender e inclusive algunos pelear con los maestros. O sea, se han cambiado todos los valores. Y ahora a los chicos no se les puede poner la mala nota, no les pueden decir que ha desaprobado. Es algo tremendo. Uno tiene que pasar la prueba para que pueda ser aprobado, pero tiene que saber. Ahora todo pueden pasar, todo va lo mismo. Y esto es generalizado. Estamos viviendo los últimos tiempos, ahora todo es así, todo light, todo sin responsabilidad, todo se ha perdido los valores, los principios. Y esto también es lamentable que está entrando en la iglesia. Todo vale, todo es igual, no hay que decir nada a la gente porque se van a ofender, hay que estar más al lado de la gente y a veces dejar a un lado la palabra de Dios, tratar de estar al lenguaje de las personas y aceptar a veces lo que dicen las personas para no ofender a la persona y no confrontar con la verdad, con la palabra de Dios. Estamos viviendo estos tiempos por eso tremendo, pero Dios disciplina a sus hijos. El padre, dice la Biblia, que el padre que ama a su hijo disciplina. Tiene que corregir, es la manifestación del amor que quiere el padre lo mejor para sus hijos. Tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina y tiene que haber castigo si es necesario. Alguna disciplina es necesario. Dios disciplina. Esto, aunque el mundo cambie, aunque el mundo deje que sus hijos hagan lo que quieran, que los hijos hagan y deshagan, que gobiernen que tienen toda la libertad y no hay ni un control ni una disciplina,
puede ser en un mundo carente de valores. Pero Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina. Por eso estamos compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 29:15 dice la palabra del Señor. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. En estos tiempos no se puede corregir, no se puede. El muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. O sea, ¿cuál es la formación que tienen ahora los niños? Tiene que ver con la enseñanza y la corrección y la disciplina que reciben en el hogar. Por supuesto, eso no significa que uno debe maltratar a los niños, que debe... Yo, por ejemplo, a mi hija solamente le mostraba la varita y era suficiente. Pero nadie va a castigar o disciplinar a un hijo que está viviendo correctamente, que obedece las normas del hogar, los valores, los principios. Nadie no es necesario. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si uno sigue las instrucciones en la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y uno camina en obediencia a la palabra de Dios, sujetándose al Señor y obedeciendo y viviendo su vida de acuerdo a las Escrituras, no es necesario, Dios no nos va a disciplinar o corregir porque estamos andando en su camino como Él quiere que andemos. Nadie va a corregir o disciplinar a sus hijos si están andando en los caminos correctos, si reciben los consejos, si reciben las orientaciones, si escuchan a los padres y obedecen. Nadie va a castigar o disciplinar injustamente, al contrario, los padres están gozosos y alegres cuando sus hijos están andando en su camino. De igual manera, Dios se alegra cuando vivimos en obediencia a su palabra. Podemos ver que Dios ama y el amor de Dios se manifiesta en la corrección y en la disciplina. La palabra de Dios es clara. Así que no podemos nosotros, por eso la falta de conocimiento de la verdad de Dios es el problema. Porque uno desobedece muchas veces por ignorancia, porque le faltó, dice la Biblia, conocimiento. Necesitamos volver a nuestro Dios maravilloso, obedecer al Señor. Podemos ver la palabra de Dios en Jeremías. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 25. Dios siempre advirtió a su pueblo, siempre a través en aquel, dice, a los padres, dice, por los profetas. Y en estos tiempos, por medio de su Hijo. Y en estos tiempos nosotros, por el Espíritu Santo. La palabra dice, por ejemplo, en Jeremías 25, para que ustedes vean de qué manera el Señor quiere que su pueblo, quiere que su iglesia viva conforme a su verdad, a su palabra. El profeta dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado de temprano y sin cesar, pero no oíste. Está hablando el profeta Jeremías, que estaba hablando
al pueblo de Israel, a su pueblo. 23, fíjense la tolerancia, la paciencia de Dios de soportar la advertencia para que el pueblo obedeciera al Señor. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Y cuando decía, volveo ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El Señor 23 años estuvo con paciencia enseñando a través de los diferentes profetas para que el pueblo volviera a su camino. Y la paciencia del Señor, 23 años. Pero Dios, fíjense, la idea de Dios no es corregir, no es disciplinar, no es que el pueblo perdiera su territorio. Pero como consecuencia del pecado, Dios tuvo que disciplinar, tuvo que castigar a su pueblo duramente de esta manera. Él permitió y usó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para llevar cautivo a su pueblo a Babilonia, como consecuencia del pecado. Y estableció el templo inclusive. Por 70 años el pueblo iba a ser esclavo allí en Babilonia. Como castigo, como disciplina, porque el pueblo no oyó la voz de Dios. A pesar de tantos años que le estuvo indicando, le estuvo preparando, le estuvo alertando, pero el pueblo no oyó la voz de Dios. Y él dijo, aquellos que aceptaron la disciplina, fíjense, porque mucho puede recibir y no aceptar la disciplina. Los que aceptaron la disciplina de Dios y fueron llevados cautivos sin resistencia, obedeciendo la disciplina del Señor, la promesa de Dios que Dios lo iba a bendecir aún en ese territorio y en su esclavitud. Dios quiere que ellos no disminuyan, sino que al contrario, crecieran en ese territorio. Y que Dios le iba a bendecir, y que ellos oraran por la paz de Babilonia, porque en la paz ellos también tendrían paz. Fíjate, pero hay muchos que se rebelaron, no recibieron la corrección. Por supuesto, eso recibieron también el castigo y no participaron, no recibieron la corrección. Por eso que es importante. Dios prepara a su pueblo en este tiempo y Dios nos corrige. Dios corrige a sus hijos. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso vamos a seguir viendo un poco más sobre este tema, porque es importante saber quiénes reciben la corrección del Señor, cuál es el castigo que el Señor y cuál es la disciplina que el Señor está dando en estos tiempos a la iglesia, la disciplina que Dios está dando a su pueblo para que el pueblo pueda volver a Dios de verdad y pueda estar preparado para el arrebatamiento, para que la iglesia pueda ser arrebatada. Dios nos tiene que tratar aquí para que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Así que vamos a seguir compartiendo este tema porque hay mucha riqueza, mucha enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense, es lamentable, podemos decir que el que obedece las instrucciones, ya sea en el hogar, los hijos, con sus padres que obedecen, por supuesto no van a necesitar disciplina, corrección y castigo porque están viviendo en obediencia, están siguiendo las instrucciones de sus padres. Están viviendo en un ambiente de amor, de comprensión, de instrucción, de corrección. Por supuesto, nadie va a disciplinar y castigar si todos están viviendo de esa manera. Pero siempre está la advertencia, mira, tratar de obedecer, tratar de cambiar,
porque eso no es correcto. Siempre los padres están advirtiendo, de igual manera Dios nos está advirtiendo a través de su palabra para que volvamos al camino y que podamos agradarle a Él, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos apocalípticos. Hay mucha enseñanza. Vamos a ver qué es el castigo, quiénes reciben el castigo, quiénes se rebelan contra el castigo, la disciplina, y por qué Dios nos trata de esta manera aquí. Yo necesito que Dios me corrija, yo necesito que Dios me instruya, yo quiero que Dios esté obrando en mí, yo lo necesito todos los días. Por lo tanto, qué bueno que tú puedas venir al Señor y seguir al Señor de todo corazón y reciba la corrección del Señor y cambies. Amén, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Si tú no tienes a Jesús, qué bueno que hoy puedas tomar una decisión y aceptar a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mi pecado, Señor. Yo recibo tu corrección, tu instrucción, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero estar en tu camino, Señor. Líbrame, enséñame a caminar en tu verdad todos los días, Señor. Yo te doy gracias. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Amén. Padre, yo te ruego que bendiga a tu pueblo, bendiga a la iglesia en este tiempo, Señor, que tú estés obrando en cada uno de tus hijos, Señor. Te ruego por los que tienen necesidad, por los enfermos, Señor, que tú estés levantándole en este tiempo, que ellos puedan ver que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Y bendice, Señor, todos los cristianos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, en la guerra, Señor, en Ucrania, Señor, en Rusia, en Estados Unidos. Te rogamos, Señor, por todos los conflictos, Señor, que están ocurriendo, que son señales proféticas, Señor, de que tú estás cerca, Señor, más cerca está de que tú vienes a buscar a tu pueblo. Y yo te alabo y te doy gracias por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.